Buenos días con todos. Vamos hoy a hablar acerca de un tema muy importante. Nosotros somos del grupo Siervos de Cristo y espero que les guste el programa, que nos apoyen dando un like y también que nos sigan en las páginas de YouTube y de Facebook como Siervos de Cristo. Bien, saludos para todos también. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de vuestros corazones. Me llamo Carlos de Fren, junto con mi hermana Livia Susana. Conformamos este ministerio, Siervos de Cristo. Y estamos aquí para fortalecer la fe de nuestros hermanos católicos, para también predicarles a nuestros hermanos separados, a nuestros hermanos también no creyentes, para cumplir con el mandato del Señor que nos dice en Marcos 10:16, en Marcos 16:16, en Mateo capítulo 28, versículo del 18 en adelante, cuando nos dice Jesús: vayan y prediquen la buena noticia a todos, y eso incluye a todos, todos es todos. Y estamos aquí para eso, con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho amor a nuestro Señor Jesucristo. En este día, como ya había mencionado Livia, vamos a hablar acerca del diezmo. Habían algunos hermanos que nos habían pedido que hablemos del diezmo. El diezmo es obligatorio para el nuevo pueblo de Dios, se debe de dar, cuánto se debe de dar, obligatorio, no obligatorio. Todas esas cosas vamos a estar hablando y les invitamos a cada uno de ustedes para que le den compartir, que nos apoyen en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook. Nos encuentran como Siervos de Cristo. Bienvenidos y bienvenidas a este canal de evangelización. Un abrazo de corazón a corazón, y con esta palabra de bienvenida vamos a iniciar pidiendo que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que seamos capaces de entender la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repitan con nosotros: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la gloria, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, vamos a empezar con el tema del diezmo. En el Antiguo Testamento, para las 12 tribus de Israel, primeramente debemos de recordar que el Antiguo Testamento era exclusivamente para las 12 tribus de Israel, nos dice allá en Malaquías 3:22. Pueden chequearlo en su casa. Malaquías 3:22 nos dice que la ley de Moisés era para el pueblo de Israel. Ahí había el diezmo. Y vamos a ver el diezmo para quién era, quién tenía que recibir el diezmo, a quién Dios había dejado el diezmo. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 y 13. Escuchemos con atención, por favor. El tercer año de diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y Aquí va un detalle. Cuando hayas acabado de separar el diezmo, o sea, la décima parte de qué, de todas tus cosechas. Aquí vemos primeramente que el diezmo no se trataba de dinero en efectivo. Había que sacar el diezmo, la décima parte de todas las cosechas, de lo que se sembraba y se cosechaba. Había que separar esa primera parte para llevárselo a quién. Escuchemos. y se lo hayas dado a levitas, al forastero, a la viuda y al huérfano. Se lo hayas dado al levita, la tribu de Leví, la tribu de los sacerdotes. Al levita, a la viuda que se le murió su marido, ya salió de su casa, queda sola, al huérfano y al forastero. A ellos correspondía el diezmo y no en dinero. El diezmo, la décima parte de las cosechas, había que dársela a ellos para que puedan alimentarse. Seguimos leyendo.
para que coman en tu misma ciudad hasta saciarse. Para que coman hasta saciarse. Aquí podemos ver y detectar, mis amados hermanos y hermanas, que el diezmo no era dinero, primero. Número dos, no era para cualquier persona que se autonombra pastor, empieza recolectando el diezmo para ellos en dinero, para tener sus quintas, fincas, carros, casas. No era para eso. Era para el levita, para la viuda, para el huérfano y para el forastero, la 10ª parte de las cosechas, para que coman, para que tengan que comer hasta saciarse. Seguimos leyendo. Dirás en presencia de Yahvé: he sacado de mi casa lo que pertenece a Yahvé, se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda. Dirás, he sacado de mi casa lo que pertenece a Yahvé, que nos decía que tenemos que sacar, había que sacar la 10ª parte de las cosechas. Se la ha dado a Yahvé. Según los mandamientos que me has dado, no he traspasado ninguno de ellos, ni los he olvidado. Entonces aquí está diciendo que había que cumplir con lo que Dios manda, de sacar la 10ª parte de las cosechas y dárselo al sacerdote, a la viuda, al huérfano y al forastero. Empezamos por allí. Vamos ahora a San Mateo, a San Lucas primero. San Lucas capítulo 10, versículo del 2 en adelante. Aquí vemos en el Antiguo Testamento de qué se trataba el diezmo y para quién era. Primeramente, vemos que no se trataba de dinero, se trataba de dar la 10ª parte de las cosechas. ¿A quién? Al sacerdote, a la viuda, al huérfano y al forastero. Por eso Jesús, en el juicio final, en San Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46, pueden leerlo, viene a decir, a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste. O sea, Jesús está en los más necesitados. El diezmo era para la viuda, el huérfano, el forastero, los necesitados, y también a la tribu de Leví, que era la tribu de los sacerdotes. Teniendo en cuenta que en el Antiguo Testamento tenemos los sacerdotes a manera de Leví y a manera de Aarón. En el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12, dice que Jesús, también en el Hebreos capítulo 10, versículo 9, dice que Jesús no elimina el sacerdocio, sino cambia el sacerdocio. En el Antiguo Testamento había el sacerdocio a manera de Leví y Aarón. Jesús cambia el sacerdocio a manera de Melquisedec, que nos dice en Génesis 14, 18, que ofrecía pan y vino, y Jesús instituye a los sacerdotes a manera de Melquisedec en la última cena. Entonces, si hay sacerdotes a quienes hay que darle, vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento cuánto. Había un hermano que nos preguntaba, ¿es correcto que una persona, por predicar la palabra del Señor, por cantar sirviéndole al Señor, incluyendo un sacerdote por celebrar una misa, es correcto que se cobre? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a escuchar San Lucas capítulo 10. Podemos leer desde el 1 en adelante. Escuchemos, por favor. San Lucas 10 del 1 en adelante. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Aquí pongamos mucha atención. Pare la oreja, escuche. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero ni bolsos. No lleven monedero ni bolsos. No lleven dinero. No lleven ni monedero ni bolso. No lleven dinero. Ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendígala antes diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se quedan en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. Aquí dice, vayan, quédense en una casa y
coman y beban lo que les den, lo que les ofrezcan. Aquí no está mandando a imponer una cierta cantidad de dinero, un cierto diezmo. No, coman y beban lo que les den. Muy importante, coman y beban lo que les den. Ese es el mandamiento de Jesús a los discípulos. Ahora a los apóstoles, Mateo 10, 8. Vamos a ver Mateo capítulo 10, versículo 8. A sus apóstoles directamente, vamos a ver si el Señor manda a cobrar el diezmo o no manda a cobrar el diezmo. San Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Ajá, ahí está la orden del Señor. Ustedes lo recibieron sin pagar, porque es un don, una gracia de Dios. Denlo sin cobrar. Aquí claramente Jesús habla tanto en Mateo 10, 8 a sus discípulos, a sus apóstoles, y en Lucas capítulo 10 del versículo 4 al 7, lo que acabamos de leer, habla a sus discípulos, tanto a sus apóstoles y a sus discípulos. El Señor no les manda a cobrar el diezmo ni a imponer nada. Lucas 10, 7 nos decía: mientras estén en esa casa, coman y beban lo que ellos les den. Si vamos a predicar la palabra del Señor y las personas tienen la buena voluntad de darnos algo, eso está muy bien. Pero nadie, y si usted se llama nadie, usted tampoco puede ir y poner un precio a lo que ha recibido gratis como un don gratuito de Dios. Eso se llama pecado mortal de simonía. Y vamos a verlo, Hechos capítulo 8, versículo 18. Se llama pecado de simonía. Ya sea un predicador, un catequista, alguien del coro, un sacerdote que quiera cobrar. Un sacerdote, por ejemplo, no se puede negar a celebrar una Santa Eucaristía porque no haya dinero. Eso es pecado mortal y es necesario decir estas cosas. Bien, vamos a ver, mis amados hermanos y hermanas, ¿qué nos dice Hechos capítulo 8, versículo 18? Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Si ven, aquí anteriormente, desde el versículo 5 al 17, Felipe había bautizado, ellos habían creído, entonces baja Pedro y los apóstoles a imponerle las manos, que es el sacramento de la confirmación, cuando le impone las manos y recibe el Espíritu Santo. Entonces, ahí había un mago que se llama Simón, y él, al ver que por la imposición de las manos de los apóstoles, no de cualquier persona, por la imposición de las manos de los apóstoles, se recibe el don del Espíritu Santo, entonces él le dice a Pedro, y le ofrece dinero para que él también tener ese poder, y a quien él imponga la mano recibe el don del Espíritu Santo. Quiere comprar los dones de Dios con dinero. Piensa que los dones de Dios, lo que Dios nos ha dado por gracia, podemos negociar con ello, como muchos ahora quieren poner precio. O yo canto si es que hay tanto, yo predico si es que hay tanto, yo celebro una Eucaristía si es que hay tanto. Mire lo que le dijo Simón. Mire lo que dijo Pedro a Simón el mago. Pedro le contestó: el infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Y le dice Pedro a las personas que quieren ponerle precio a los dones que hemos recibido gratuitamente de Dios: al infierno tú y tu dinero, porque las cosas de Dios no se pueden comprar con dinero. Aquí vamos viendo claramente, mis amados hermanos y hermanas, que no es correcto poner precio a la evangelización, a la predicación, al ministerio. No es correcto. San Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16,
nos va a decir algo muy interesante. Vamos a leerlo desde el versículo 16 hasta el versículo 18. San Pablo nos viene a decir algo muy importante a todos nosotros, algo muy importante. Vamos a ver San Pablo cómo predicaba. Vamos a ver si San Pablo imponía el diezmo, no imponía el diezmo. Escuchemos. Primera de Corintios, capítulo 16, capítulo 9, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16 al 18. Vamos a escuchar. ¿Cómo predicaba San Pablo el Evangelio? Pues, ¿cómo podría alardear de... Primera de Corintios 9, Pues, ¿cómo podría alardear que anuncie el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Dice San Pablo, pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Ay de mí en lamentamiento si no proclamo el Evangelio. Por eso cuando nosotros somos bautizados, el sacerdote dice, para que seas sacerdote, profeta y rey. El profeta está para anunciar el Evangelio de Dios y denunciar el pecado. O sea, todos los bautizados deberíamos enamorarnos de la Sagrada Escritura, deleitarla, dejar que se encarne en nosotros para así evangelizar. No solamente esperar del obispo, del sacerdote, del catequista, no. Todos nosotros tenemos que hacer eso. Y dice, ay de mí si no proclamo el Evangelio. Seguimos en el versículo 17. Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa, pero Si lo hiciera porque me autonombro pastor, entonces sí buscaría una recompensa. Cuando hace por cuenta propia y viene predicando lo que le viene a la mente, lo que le da la gana. si fue a pesar mío, no queda más que cumplir. Entonces, ¿cómo podré merecer alguna recompensa dando el Evangelio gratuitamente y sin hacer valer mis derechos de evangelizador? Dice San Pablo que él predica el Evangelio gratuitamente. ¿Cómo predica el Evangelio San Pablo? Gratuitamente. Gratuitamente. Él predica el Evangelio gratuitamente. Ahora, vamos a Hechos 2:42. Hay muchos falsos profetas que se autonombran pastores. Yo era un drogadicto, un alcohólico hasta el día de ayer. De en adelante agarré la Biblia, empecé a leer y me autonombro pastor. Sí, me autonombro, ¿qué dice Hechos 2:42? Me autonombro pastor. Ya, ahí. Entonces, vamos a ver en el tiempo de los apóstoles, en la iglesia primitiva, cómo actuaban los apóstoles. Escuchemos con atención. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenía, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Bien, entonces aquí nos dice que vendían sus bienes y que hacían con eso, traían al pastor el 10% de eso, el diezmo. No, mis hermanos, dice que vendían sus bienes y se repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Y también vamos a ver Hechos 4:34, nos va a seguir aclarando esta situación para que quede claro de una vez y para siempre. Porque yo conozco algunos hermanos y hermanas que andan desesperados por ir a dar el diezmo a ese fulano pastor que agarra el diezmo, que es un vividor, agarra el diezmo, o sea, primero se autonombra pastor, un falso, agarra el diezmo de las personas que a veces no tienen ni para comer ni su propia familia, tiene que salir el diezmo para ellos. Y eso no es correcto. Mire lo que los apóstoles, ellos dicen, somos apóstoles de Cristo. Vamos a ver los apóstoles qué hacían. Escuchemos con atención, por favor. Entre ellos ninguno sufría necesidades. Primeramente, entre ellos ninguno sufría necesidades.
Ninguno. ¿Por qué no había necesidades? Pues los que poseían campos o casa lo vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Hasta ahí le leen los falsos pastores. Hasta ahí. Vendían sus bienes, lo que tenían, traían el dinero, ponían a los pies de los apóstoles. Ellos dicen, vendan sus cosas, háganse tesoros en el cielo y pónganlo a los pies de los apóstoles. Aleluya, gloria al Señor. Aquí en Hechos 4:34 dice que la gente vendía sus bienes y traía a los pies de los apóstoles. Nosotros somos apóstoles de Cristo y traigan eso para acá. Y van a recibir el 100 por uno. Pero no le leen lo que sigue. Escuche. Y lo repartían según las necesidades de cada uno. Así lo hizo José, un levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que conforma. Este vendió un campo de sus propiedades, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Mire, y a veces algunos fulanos pastores que se autonombran pastores dicen, miren, aquí José, él vendió un campo y no solamente trajo el diezmo, aleluya, gloria al Señor, sino trajo todo y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero no leen, ¿qué versículo es el 34 donde dice y repartían entre los 35? No le leen el versículo 35 donde dice que vendían sus bienes, ponían a los pies de los apóstoles, pero ellos ¿qué hacían con eso? Según la necesidad de cada persona, repartían el dinero. Ustedes, para los hermanos separados que van al culto y se dejan trasquilar con el diezmo por los falsos pastores, díganme una cosa. Ellos que le cobran el diezmo, si dicen que son apóstoles de Cristo, ellos hacen eso con ustedes, como hacían los apóstoles, cobrar el diezmo a toditos y de ahí repartiendo. A ver, hermana, usted tiene esta necesidad, hermano, usted necesita esto, hermano, usted necesita esto, a ver, esta familia necesita esto. ¿Hacen eso? Claro que no. Ellos se compran sus casas, sus carros, sus cosas para ellos, pero no hacen lo que dice en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, vamos a ver del versículo 6 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 11, del versículo 6 en adelante. Escuchemos por favor, San Pablo vuelve a repetirnos cómo él predica el Evangelio. Que mi oratoria deja mucho que desear, tal vez, pero no mi conocimiento, como se lo he probado ya de mil maneras y en cualquier asunto. Sí. 11, 6, ya. No habrá sido mi pecado el haberme rebajado para que ustedes crecieran. Yo les he entregado el Evangelio sin cobrarles nada. ¿Cómo entregaba el Evangelio San Pablo? Sin cobrarles nada. San Pablo entrega el Evangelio sin cobrarles nada. Ahora podríamos pensar, y si no se cobra nada, entonces ¿cómo va a vivir la iglesia? ¿Cómo? Escuchemos. A otras iglesias despojé, recibiendo de ellas el sustento para servirlos a ustedes. Cuando me encontraban entre ustedes y estuve necesitado, no molesté a nadie, sino que los hermanos venidos de Macedonia me dieron lo necesario. Muy bien, ¿sí ve? Entonces, ¿qué dice San Pablo? Podríamos preguntarnos, pero si no se cobra el diezmo, ¿cómo va a vivir la iglesia? ¿Cómo se va a mantener el templo? Dice San Pablo, a otras iglesias despojé para tener con qué vivir y también me ayudaron los hermanos venidos de Macedonia. Por eso, cuando hay un templo que tiene más posibilidad, hay otro templo que tiene menos posibilidad, el que tiene más posibilidad le ayuda al templo que tiene menos posibilidad. Eso lo hace el obispo. A otras iglesias despojé para poder subsistir y no fui gravoso con nadie, a nadie molesté, dice San Pablo, a nadie fui a imponer diezmo, a nadie fui a decir, tienes que pagar el diezmo si no estás robando a Dios, lo que ustedes ya saben de memoria de Malaquías 3, que es Antiguo Testamento, y eso fue para las tribus de Israel. Bien, y vamos viendo que hay algunos que son
apóstoles, entre comillas, falsos, se autonombran apóstoles, cobran el diezmo, le trasquilan a su rebaño. Y eso ya está escrito. Para las personas son superapóstoles, pero ante los ojos de Dios, escuchemos el versículo 13, aquí mismo. Estamos leyendo 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, vamos a leer. En realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues el Satanás se disfraza de ángel de luz. No es mucho que sus servidores que se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merece sus obras. Si ve, entonces los que andan cobrando el diezmo, imponiendo el diezmo, hermano, hermana, tienes que pagar el diezmo, si no estás robando a Dios, son falsos apóstoles. Son obreros, sí trabajan, pero son falsos. Obreros fraudulentos que no le sirven a Dios, que le sirven al enemigo. Juan 8:44 dice, Satanás es padre de toda mentira. Y aquí mismo, en el versículo 19, San Pablo va a hacer un tipo de regaño a las personas que se dejan trasquilar, que se dejan robar el diezmo. Vamos a ver cómo llama San Pablo a quienes imponen el diezmo, a quienes imponen un precio. Versículo 19, aquí mismo. Dicho sea de paso, ustedes que son tan inteligentes, Dice San Pablo, ustedes que son tan inteligentes, ustedes hermanos, aguantan bastante bien a los locos, aguantan bastante bien a quién, a los locos. aguantan, soportan bien a los locos, a los que se autonombran pastores y les imponen el diezmo obligatoriamente, sino directito para el infierno. Mire lo que dice San Pablo. Les gusta que los traten como esclavos, Les gusta que les traten como esclavos. que los exploten, Les gusta que los exploten. los roben, Ah, los traten con... roben, no a ver, los roben, los roben. Otra vez para que no se nos olvide. los roben. Entonces, cuando una persona está cobrando el diezmo, ¿qué está haciendo? Está robando. ¿Y cómo se llama quien roba? Es un ladrón. Está robando. Y eso no es correcto. Ahora, vamos a ver Primera de Corintios. A ver, déjeme ver. Segunda de Corintios, ahí mismo, el capítulo 9. Capítulo 9, versículo 6. Ahora, con esto, nosotros, sus hermanos, siervos de Cristo, no estamos diciendo ni afirmando que no haya que dar nada. Sí hay que dar. Seguramente en el templo hay necesidades. Hay que pagar la luz, hay que pagar la secretaria, sacar copias y tantas cosas que a veces ni cuenta nos damos. Pensamos que todo cae del cielo. Hay necesidades, se necesita. Es preciso de dar. San Pablo dice que tenemos que dar, pero no obligatorio, no la 10ª parte. Si usted quiere puede dar incluso más de la 10ª parte. Vamos a escuchar 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular cosechará también fuera de todo cálculo. Aquí dice San Pablo, el que siembra con mezquindad o con tacañería, el que saca el billetico más arrugado, la monedita más pequeña, asimismo va a cosechar. Y el que siembra en abundancia, generosamente, asimismo cosechará en abundancia. Lo que uno siembra, eso cosecha. Vamos a ver si es obligatorio o no. Seguiremos escuchando. Cada uno de según lo que decidió personalmente y no de la mala gana o a la fuerza. Dice, cada uno de según lo que decidió personalmente. Eso que no se nos olvide. ¿Qué versículo es este? ¿El 7? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Leemos otra vez, por favor.
Cada uno de según lo que decidió personalmente. Según lo que decidió personalmente. Aquí está diciendo que nadie puede imponer un precio. Nadie. Cada quien dé según lo que decidió personalmente Y no de mala gana o a la fuerza. y no de mala gana, ni forzado, ni a la fuerza. Tienes que dar el diezmo si no te vas al infierno. Tienes que dar el diezmo para que Dios obre un milagro en tu vida. Aleluya, gloria al Señor. No tiene que dar a la fuerza. No de mala gana, ni a la fuerza. Pues Dios ama al que da con corazón alegre. Dios ama al que da con corazón alegre, con buena voluntad y no de mala gana y tampoco a la fuerza. Aquí vemos claramente cómo tenemos que dar. Claro que tenemos que dar. Claro que sí. A veces nosotros, mientras tanto buscamos Livia, primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3. A veces nosotros no queremos dar a la iglesia. Es que el sacerdote me cae mal. Entonces dé a la viuda, al huérfano, al forastero, en su comunidad. Ahí hay muchos necesitados y necesitadas, que es Jesucristo. Todos somos a imagen de Jesucristo. Dice Jesús, tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste. Jesús está en los más necesitados. Es necesario dar. También al sacerdote del Dios Altísimo, no a los pastores. No a los pastores. A veces a nosotros nos gusta hablar, el sacerdote tiene hacienda, el sacerdote tiene, y a veces son puras chismoserías, puras calumnias, hablamos sin pruebas. Y calumniar al embajador de Jesús aquí en la tierra no es correcto y es pecado. Tendremos que darle cuentas a Dios a las personas que nos dedicamos a decir, oh, el sacerdote tiene esto, tiene aquello, sin haber visto, sin pruebas, porque nos viene a la imaginación. Yo les hago una pregunta, de corazón a corazón, aquí entre nos. Con lo que tú das, pero otros, no, lo que tú das, porque tú estás hablando. Tal vez otros den y dan de corazón alegre y ni reclaman, pero tú, con lo que tú das, ¿crees que eso avance al sacerdote para comprar carros, casas, todo eso lo que tú calumnias o difamas, con lo que tú das personalmente? No me responda, pero analicemos eso. Bien, ya para ir concluyendo este tema del diezmo, vemos que no es obligatorio, no es la 10ª parte, es de buena voluntad. Y se le da al sacerdote, a la viuda, al huérfano, al forastero. No se le da a cualquier persona que sea autonombre pastor. No se le da. Se está haciendo cómplice de un ladrón y un vividor. ¿Ok? Bien. Pueden volver a leer ustedes donde dice a quién se dé el diezmo, Deuteronomio 26:12. Ahí dice 12 y 13, Deuteronomio 26, 12 y 13. Dice que ahí se da el diezmo al levita, el sacerdote, la tribu de los sacerdotes, la viuda, el huérfano y el forastero. Hemos visto aquí con claridad para quién es el diezmo. Ahora alguien podría decir, yo no pienso de esa manera. A mí me parece que cada cabeza es un mundo. Esa es su palabra contra la palabra de Dios. Cuando usted sea Dios, escribe su propio evangelio. Mientras tanto, nos acatamos a lo que dice la palabra de Dios, en quien ustedes y nosotros creemos, a quien ustedes y nosotros amamos. San Pablo termina diciendo en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo del 3 en adelante. Escuchemos. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las del Cristo Jesús, nuestro Señor. Si alguno enseña otra cosa, el diezmo se cobra, el diezmo es obligatorio, tienes que dar la 10ª parte o te vas directito al infierno. Si alguno enseña otra cosa diferente a lo que la hermana Livia y el hermano Carlos de Fren hemos expuesto con claridad, con amor, con humildad, con capítulo y versículo, para que quien tenga ojos vea, y como dice Marcos 4:23, quien tenga oídos oiga. Si alguno enseña algo diferente a eso, Y a la enseñanza que honra a Dios, está cegado y no entiende nada. está cegado por el orgullo y no entiende nada, no sabe nada, no es un sabio. Este padece la enfermedad de las discusiones
y cuestiones inútiles de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y altercados Pongan atención a lo que viene, pongan atención a lo que viene. propios de lo que tiene la mente pervertida. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es puro negocio. ¿Cómo están tan alejados de la verdad que para ellos Es puro negocio. la religión es puro negocio? Aleluya, gloria al Señor. Tuve una revelación. Cristo me dijo que restaure su iglesia y voy a fundar mi nueva iglesia. Empieza cobrando el diezmo. Piensa que es un negocio, que para ellos la religión es un negocio. Y sigue diciendo, Es verdad que la religión es un buen negocio, y si es un buen negocio, ¿para quién? pero en otro sentido, si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos, pues al llegar al mundo no trajimos nada y al dejarlo tampoco nos llevamos nada. Aquí nos dice que es un negocio, no para los que se salvan, para los que se pierden. Que nosotros los cristianos tenemos que tener esto presente. Con nada vinimos al mundo, nada nos llevaremos. Lo que nos dice allí en Eclesiástico capítulo 5 del versículo 12 en adelante. Conformemos entonces con tener alimento y ropa. Los que quieren ser ricos caen en tentación y trampas. Mire, conformémonos entonces con que tengamos un techo donde vivir, alimentación y ropa. Conformémonos de eso. Conformémonos de eso. Los que quieren ser ricos y buscan el dinero a través del diezmo, obligándole a la gente, si no le botan de su changarrito, de su congregación. Los que quieren ser ricos caen en trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunde en la ruina hasta perderlos. Deben saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa partecita, el versículo 10. Repetimos otra vez. Escucha esto. ¿Cuál era la raíz de todos los males? Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tanto así que es pecado mortal de idolatría. ¿Dónde lo dice? Colosenses 3:5. Vamos a ver. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Vamos a terminar con este caramelito de fresa y chocolate para que podamos deleitarnos. ¿Cómo llama la palabra de Dios a la persona que anda tras el dinero, tras el diezmo? Hay que cobrar, si se tiene que cobrar. Hemos visto hoy claramente que sí se tiene que dar gratis. Gratis lo recibieron, denlo gratis. Que tengamos en cuenta que como sembramos, cosechamos. El que siembra con mezquindad, decía en 2 Corintios 9:6 en adelante, el que siembra con mezquindad, cosecha con mezquindad o tacañería. El que siembra en abundancia, cosecha en abundancia. Cada uno de no forzado, de con lo que le dicte su corazón. Dios ama a los que dan alegres. Y a los que buscan el dinero, a los que de la religión, de la fe de las personas hacen un negocio para tener más dinero, caen en el pecado de idolatría. Escuchen, Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impurezas, pasión desordenadas, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. El amor al dinero. El que anda atrás del dinero, ¿a quién está sirviendo? ¿Qué es una manera de servir a quién? A los ídolos. El amor al dinero es una manera de servir a los ídolos. Y eso a usted no se lo predican. Pero hoy el Señor ha querido que nosotros, sus hermanos, los siervos de Cristo, le prediquemos con claridad, con humildad, con amor, con capítulo y versículo, para que quien tenga ojos vea, para que quien tenga oídos oiga. Y usted que anda dando el diezmo a su pastor, que es un ladrón, porque roba, ¿cómo se llama quien roba? Es un ladrón, no tiene la autoridad de Cristo de andar cobrando el diezmo. Hoy hemos visto claramente para quién es el diezmo: sacerdote, viuda, huérfano, forastero. No para cualquier persona que se autonombre pastor y haga de la fe un negocio. Eso no es correcto. Piénselo. En vez de tener sus ahorritos, ayudar a su familia, está ayudando a un vividor. Y también para cualquier hermano
evangelizador, alguien, hermano del coro, catequista. No se puede poner un precio a lo que se recibió de gratis, decía Mateo 18, gratis lo recibieron, denlo gratis. También va para los sacerdotes, con humildad y cariño. Se lo decimos, lo que dice las Sagradas Escrituras. Ningún sacerdote se puede dejar de celebrar una misa solamente porque no haya dinero. Tendrá que entregarle cuentas a Dios por eso. Hebreos 3:17 dice que el sacerdote tiene que dar cuenta a Dios por todas las almas. Y ahí de aquel sacerdote que se haya negado, que se niegue o reniegue de celebrar una Eucaristía porque no haya dinero. Tendrá que entregarle cuentas por las almas de los fieles. ¿Dónde lo dice? Hebreos capítulo 13, versículo 17. Amén. Bueno, mis hermanos y hermanas, para nosotros ha sido un gran placer, un gusto de compartir con ustedes y saborear la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, como nos dice el Salmo 119, versículo 105. Síganos apoyando, denle compartir, envíenle a sus amistades y apóyennos dándole también suscribir a nuestro canal de YouTube. Vamos a despedirnos con la hermana Livia Susana. Hasta el otro sábado sería. Que tenga un excelente día y un buen inicio de semana. Cuídense mucho. Como dice en 1 Corintios 16:24, los amamos en el amor de Jesucristo. Dios le bendiga y le guarde.